voy y vuelvo. Por ahí se apagó la cámara, es eso. Dale, listo, no hay problema. Bueno, estamos todos y todas. Bueno, en la segunda mitad de la clase eh, me interesaba, ya, digamos, siguiendo con esta idea del trabajo directamente el material físico que produce el sonido, eh, que también es algo que se conecta con las obras que vimos robótica musical, porque, digamos, desplazan el foco desde lo que es el instrumento tradicional hacia el objeto físico, ¿no? Como interfaz activa de producción sonora sería. Eh, Me gustaba, por ahí me interesaba hablarles de algunas obras que usan eh, este concepto de resonancia directamente del material, ¿no? O sea, de resonancias o vibraciones inducidas a través de transductores, ¿no? Un transductor es un dispositivo electromagnético que se acopla a un material y es como una especie de parlantito que lo que hace es hacer vibrar el material, ¿no? Eh, y bueno, como esta es una clase sobre materialidad y tecnología, podríamos entender como que la tecnología, digamos, acá actúa como mediadora entre lo que es la señal eléctrica, el movimiento y la vibración del material, ¿no? O sea, de vuelta, estamos usando todo el tiempo motores, actuadores, solenoides, transductores, ¿sí? Eh, y la idea es siempre, digamos, explorar la vibración o la resonancia del material, ¿no? Que eso puede ser algo que está automatizado o no, ¿sí? Eso no importa. Pero bueno, un poco la idea es eh, hablar de obras que utilizan la tecnología como mediadora, ¿no? Entre el material físico y el sonido, digamos. Eh, entonces, para dar como un contexto, antes de pasar a hablar de las obras, digamos, algunas características de estas obras es, primero, que trabajan directamente con los objetos que producen sonido, o sea, con la materia física sería. O sea, vamos a ver ejemplos de obras que usan desde una heladera o un freezer hasta un platillo, ¿sí? Hasta un árbol moribundo, qué sé yo. Que es, si quieres, si se quiere algo más poético, ¿no? Pero la idea es eso, trabajar directamente con los objetos productores de sonido. Después, explorar la resonancia de objetos de uso cotidiano, ¿no? Como por ejemplo puede ser esta idea de esta obra que usa el freezer o la obra que vamos a ver después que usa un árbol. Eh, pero siempre usando transductores piezoeléctricos, ¿sí? Que pueden ser transductores como, digamos, usar un transductor como parlante o un micrófono piezoeléctrico para captar o grabar las vibraciones inducidas por el transductor. Siempre la vibración está inducida por el transductor, ¿no? Y el micrófono piezoeléctrico lo que hace es captar o grabar esas vibraciones, ¿no? Y estos dispositivos siempre se adhieren a los objetos, ¿no? Eh, y otra característica importante de este tipo de obras es que siempre buscan una correlación entre las características materiales y acústicas de los objetos, ¿no? Em, entonces, la primera referencia así importante es esta obra que se llama Rainforest de David Tudor, que en realidad es una obra que tuvo muchas versiones, uno, dos, tres, cuatro o más, ¿sí? Y David Tudor, bueno, fue un
un pianista, compositor estadounidense que fue fundamental para la música experimental, electroacústica del siglo pasado. Eh, Él fue, bueno, colaborador de Cage y de hecho estrenó, qué sé yo, obras emblemáticas como, por ejemplo, 433. Y después medio que abandonó el piano tradicional eh, para, bueno, desarrollar sistemas electrónicos propios, instalaciones sonoras, etcétera. Como por ejemplo esta Rainforest. En sus instalaciones siempre como que explora el uso de objetos resonantes, eh, performance, retroalimentación, tecnología, ¿sí? Eh, y en esta obra en particular, que bueno, tuvo de vuelta muchas versiones, eh, básicamente esta obra consiste, es una instalación, performance, porque en algunas de las versiones se realizaron performance, con performers, que está basada en el uso de objetos cotidianos como resonadores acústicos. Entonces, esta es, digamos, es una obra que él hizo en colaboración con el colectivo Composers Inside Electronics. Y la idea básica era que sería como la obra fundamental o este, pionera de este tipo del uso de transductores en obras, en instalaciones. La idea era conectar transductores a objetos encontrados, tipo tachos, tipo bidones, resortes, placas, tambores, etc. Y la idea era, bueno, hacer que cada objeto vibre y colorear de alguna manera el sonido según las propiedades físicas, ¿no? O sea, de ahí esta idea de esto que digo yo de buscar una correlación entre las características materiales y acústicas de los objetos. Siempre como que lo que se busca es, al hacer vibrar el objeto, colorear el sonido usando justamente como material las propiedades físicas del objeto, ¿no? Porque bueno, cada material vibra o resuena de formas diferentes, ¿sí? Depende, por supuesto, de un montón de factores eso, ¿no? No solamente del material, sino digamos, del- de la geometría del material, bueno, de un montón de factores, digamos, del grosor, etcétera. Y se podría decir que cada material suena con un color particular, ¿no? Entonces es como que lo que siempre buscan estas obras es un poco eso, ¿no? Eh, y a su vez es una obra que no usa parlantes, o sea, justamente en lugar de usar parlantes convencionales, lo que uno busca, o lo que por lo menos David Tudor buscó en estas obras, es que los propios objetos funcionen como difusores acústicos, ¿no? O sea, que los parlantes sean los objetos. Si bien el transductor es como un parlantito, no es una cosa que vos escuchás como un parlante, ¿no? Sino que es una cosa que si vos no la acoplás a un objeto, no suena, digamos, no suena como un parlante. Entonces la idea cuál es? Es hacer resonar el objeto para que el objeto funcione como un parlante, si querés, como una especie de difusor acústico, pero con un color en particular, el color del material ese, del objeto ese sería, ¿no? Y siempre está esta idea de distribuir los objetos en el espacio para crear como una especie de recorrido, ¿no? Porque justamente es como una instalación. Entonces el recorrido obviamente no es que está prefijado, sino que eso vos lo recorres y le das un sentido a la obra, si querés. Este, lo que se ve acá es, bueno, una foto de una de las primeras versiones y un diagramita de cómo funciona eh, un transductor, ¿no? O sea, es eso, es un transductor que está acoplado a un objeto y ese objeto resuena. Eh, Esta es una versión de Rainforest 5 de 2015.
Bueno, fíjense que ahí se ven los, ¿no? Los tachos, los bidones, los placas, muebles, ¿no? Resortes, tubos. Y por ahí se veían los transductores, que son como esos parlantitos negros acoplados a algunos objetos. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí. Bueno, no sé cómo se escucha porque yo no sé por qué, pero es como que no sé cómo lo escuchan ustedes, pero yo pierdo un poco el audio al final. No sé si se escucha bien o pierde Se calidad escucha, el... Leonardo, eso te iba a decir, se escucha pero pierde un poco de calidad. De hecho, tengo la impresión de que está en mono lo que estamos escuchando, ¿sabes? Sí, pero sabes que no cambia mucho. Evidentemente es otro problema que hay. No sé si es por el streaming. eh, Porque si está en alta fidelidad, a ver si creo que no cambia mucho. Es que pierde calidad. Es una pena, no sé por qué. Si Igual hago la ahí le configuración de cambiaste audio. algo, siento que mejoró, ¿eh? Sí, no, ahí lo puse en alta fidelidad, pero yo sigo escuchando como que pierde calidad, no sé. Es raro. Pero sí, puede ser que haya mejorado un poquito. Este, bueno, otra obra interesante es esta obra de Robert Minard que se llama Sound Walls. Es una obra del 88. Es básicamente consiste son tres paneles resonantes, o sea, que tienen cualidad resonante, que tienen diferentes tamaños, ven que tienen diferentes alturas y anchos, y forman como una especie de triángulo abierto, donde vos te podés meter, ¿no? Cada, cada, mm, Cada panel tiene o está equipado con cuatro transductores, o sea, cuatro de esos parlantitos acoplados, o sea, son 12 en total, porque son tres placas. Y esos transductores lo que hacen es hacer vibrar directamente las superficies de las placas resonantes, estas que están como pintadas con pintura metalizada. Este, y de esa manera los paneles esos se transforman como en difusores acústicos, ¿no? Es como una especie de parlante grande. Eh, Técnicamente, el sistema, digamos, utiliza como un audio multicanal de 6 canales, reproducido desde tres reproductores estéreo, que son los que mandan las señales a los transductores, ¿no? Y hay como, se genera como un contraste entre lo que vos escuchás desde afuera, donde el sonido es como más tenue, y lo que vos escuchás cuando estás adentro, ¿no? Donde ahí digamos, las reflexiones entre las superficies, piensan que esos paneles funcionan como reflectores, como difusores acústicos, digamos, crean como como una especie como una experiencia más inmersiva o íntima, ¿sí? Y, digamos, el artista juega un poco con eso, ¿no? Entre estar afuera y estar adentro. Este, y Nada, lo interesante de esto es, bueno, también son transductores que están acoplados a a las placas y estas placas funcionan como difusores acústicos. Eh, Otra obra interesante es esta de Gordon Monahan, Gordon Monahan es un compositor y artista sonoro canadiense que está muy vinculado a la música experimental y a la escultura sonora. Eh, en general la obra bueno, el trabajo
este artista explora siempre la relación entre sonido, espacio, movimiento y fenómenos físicos. Este, y en general usa, bueno, pianos preparados. De hecho, hay algunas obras que tiene con pianos preparados en el mar. Este, con cuerdas que son como tocadas por el agua, digamos. Bueno, usa parlantes, no en esta obra en particular, pero suele usar parlantes, a veces motores, este, y qué sé yo, objetos que resuenan, y bueno, a veces trabaja con el viento, con el agua, con fuerzas naturales, digamos. Eh, y esta obra en particular se llama Resonant Platinum Records. Juega un poco con la idea de disco de vinilo, digamos, ¿no? Pero básicamente son 12 placas de aluminio que están suspendidas, como ven ahí en la foto, del techo con cuerdas de piano. Y arriba hay como, en el techo hay como una serie de transductores que lo que hacen es transmitir las vibraciones de como una colección de archivos pregrabados, de sonidos pregrabados, a través de las placas, de los cables esos a las placas, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera está otra vez esa idea de usar la placa como difusor acústico, ¿no? Y no usa parlantes. O sea, el parlante es el transductor, que es el que reproduce la colección de archivos que se transmiten a la placa a través de las cuerdas de piano, ¿no? Bueno, es una pena que se escuche tan mal, pero no sé qué problema. Para mí es un problema en streaming o algo así que se escucha como que el sonido nada, pierde calidad. Bueno, esta es la obra que yo les decía de este artista que se llama este, Kutsumichalis, Marinos Kutsumichalis, es un artista griego que básicamente lo que usa es un freezer, ¿sí? Eh, y usa micrófonos de contacto y transductores. O sea, acopla, lo que hace es acoplar. Ahí lo que se ve en la foto esta, ahí se ve abajo, la parte de atrás del freezer, con transductores y micrófonos de contacto. Los transductores lo que hacen es hacer vibrar digamos, el freezer, y a su vez los micrófonos de contacto, sí, los micrófonos de contacto lo que hacen es captar la vibración del freezer, ¿no? Que además es un freezer que está prendido. Entonces, esta obra en particular sí usa parlantes, usa creo que un sistema estéreo. Y los parlantes lo que hacen es reproducir la vibración captada por los micrófonos de contacto o los piezoeléctricos de la vibración del freezer, digamos, ¿no? Y a su vez hay una idea de feedback, ¿sí? O sea, hay una idea de retroalimentación entre lo que captan los micrófonos que se vuelve a enviar a través de una consola. Ven que hay una consola ahí, a los transductores hacen vibrar el freezer con las propias vibraciones del freezer, y esas vibraciones son captadas a su vez por los micrófonos que van a la consola, y así se genera una especie de loop o de retroalimentación entre el freezer y eso se reproduce en un sistema estéreo de parlantes. O sea, vamos a ver si podemos escuchar un poquito, aunque sea.
entra como una sala, que es como un auditorio, y está el freezer y el sistema estéreo de parlantes. Acá adelantamos un cachito. ¿Ustedes escuchan? No, es que Yo se no lo escucha. escucho, veo pero no escucho. Sí, es que se escucha muy mal porque estoy teniendo un problema con el audio que no sé si es por el. Es muy raro, porque nunca me había pasado esto. Como que se escucha primero y pierde calidad. Yo no sé si es por una cuestión del zoom o esas cosas que uno nunca sabe por qué suceden. Eh, Porque yo estoy compartiendo el sonido en buena calidad, pero no sé. No sé si es por algo. Igual, bueno, después se los dejo para escuchar. Lo que se escucha, o sea, se ve claramente el freezer, la consola, con los traductores, los micrófonos. Se escucha como la vibración del freezer amplificada, digamos. Pero bueno, está bueno que lo escuchen bien después cada uno. La presentación está subida, así que. Y acá les dejo como una pequeña. Esto es la web del artista, donde, bueno, está un poco explicado la idea de la obra, etcétera. Sí, ahí se ve el freezer con los transductores y los micrófonos, etcétera. Otra obra interesante es esta de Cristina Kubish, eh, que se llama Clouds, ¿sí? También está como esta idea de escuchar el material, pero en realidad es como que le da una vuelta, ¿no? Porque digamos, es como si fuera una escultura sonora, porque eso que se ve ahí es una escultura, pero es una escultura de cables, digamos, construida con cables, ¿no? Eh, y se llama clouds porque es como una especie de nube suspendida ahí, formada creo que son 1200, 1500 metros de cable más o menos eléctrico, que están conectados a un sistema de multicanal de 12 canales. Entonces esta obra funciona mediante inducción electromagnética, o sea, al público le dan unos auriculares especiales que tienen como unas bobinas receptoras, que lo que hacen es captar los campos electromagnéticos que están generados por las corrientes que circulan por los cables, ¿sí? Que pueden ser qué sé yo, de interferencias de servidores, de redes digitales, de transformadores eléctricos, dispositivos electrónicos, ¿sí? Y esos auriculares lo que hacen es, mediante inducción electromagnética, te permiten escuchar eso que en realidad captan esos cables, ¿no? Entonces la idea No, es, es una gran bobina lo que hicieron. claro, es como una gran bobina. Y bueno, obviamente que según tu posición, no sé, si estás entre los cables o estás debajo de los cables o por fuera de la escultura, eh, bueno, obviamente de alguna manera es como si estuvieras componiendo una obra porque según tu posición es lo que vos escuchás, ¿no? Y podés jugar un poco con eso, ¿no? De hecho, la Cristina Kubich plantea un poco esa idea, como es una especie de composición, ella lo llama composición, en realidad dice que la describe como una escultura sonora, pero es también como una composición sonora, ¿no? Pero el sentido Perdón, se puede lo das ser vos, que, depende de tu ubicación en el espacio, ¿no? perdón, Leonardo, puede ser que la citaron a Kubich en alguno de los textos que vimos ya. O Sí, sea, ella tiene ensayos escritos.
Sí, y sí, 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 creo que la citaron en uno de los textos, en los primeros textos que vimos Sí, no puedo recordar cuál, pero sí. en la primera o segunda clase. Sí, tiene varias obras. Esta me parecía interesante, bueno, justamente porque es mediada por la tecnología y además no usa parlantes, ¿no? O sea, usa auriculares, pero no usa parlantes. Y es un poco, bueno, escuchar, si querés, el material, que en realidad el material es el cable, ¿no? Este, por eso me parecía interesante. Pero sí, después tiene un montón de obras. Y además también lo que es interesante de esta obra es que trabaja por capas, ¿no? Porque eh, depende de tu posición. Bueno, vos escuchás diferentes interferencias y eso genera diferentes capas sonoras que a su vez se mezclan en tiempo real. Y bueno, eso es lo que produce como una especie de composición diferente para cada escucha de la obra, ¿no? Este, esta otra obra también es interesante, pero ya es una idea como más poética, inclusive ya algo polémica. Es una obra que se llama Dying Tree, de Brandon Balenci de 2013, que es básicamente como escuchar como un árbol moribundo, ¿sí? O sea, lo que tiene el árbol ese son como unos micrófonos que son muy sensibles, incrustados, como en las capas celulares externas, y eso lo que hace es como amplificar el sonido del agua evaporándose de las capas del tejido de la madera, ¿sí? Entonces vos escuchás como el árbol las células se van secando y se va muriendo, digamos, ¿no? Este, pero bueno, es un poco también como una metáfora de escuchar más allá de escuchar el árbol muriéndose, escuchar el material, ¿no? En este caso sería la madera. Eh, Acá hay algunas fotos. Esta otra obra de Pablo Sanz, que se llama Dúo, de 2013, es directamente trabajar con puertas metálicas, ¿sí? La resonancia de puertas metálicas. Entonces, justamente se llama dúo porque hay dos puertas que están enfrentadas. Y lo que tiene son 4 transductores, las puertas estas, fíjense que ahí se ve solo una puerta con los dos parlantitos, ven los dos transductores ahí acoplados, que lo que hace es, bueno, hacer vibrar las puertas, son puertas muy resonantes, y las usa como si fueran parlantes o difusores acústicos, ¿sí? Y bueno, la idea de la obra es esto de explorarlos otra vez con explorar el color o el timbre del metal sería, ¿no? Y a su vez hay como una idea de interacción entre las dos fuentes de sonido, porque esa es una puerta, la que ves ahí, pero atrás tuyo hay otra y ahí se genera como una especie de interacción y a su vez están ubicadas en una sala muy reverberante, digamos. Esto creo que hay acá algunas grabaciones que se pueden escuchar. Acá hay una grabación que pueden escuchar, no sé, no se va a escuchar muy bien acá, pero no se va a escuchar bien, pero bueno, después si pueden, escúchenlo. Lo que se escucha es eh, como hay como una idea de espacialización, porque son dos puertas enfrentadas, y bueno, juega un poco con esa idea de espacializar el sonido, y a su vez, bueno,
se escucha como la resonancia plena de la puerta metálica, ¿sí? Lástima que no podemos escuchar acá, pero bueno, después no pasa nada, después se los dejo para que lo escuchen. Esta otra obra se llama Slabs, de estos dos artistas, Adriano Abbado y Stephanie Ku. Es una obra de 2010, que son 6 placas suspendidas de plexiglas, que tienen como esos motivos que están grabadas con láser, ¿sí? Y lo que tienen tienen unos sensores de proximidad, unas tiras LED arriba y abajo, que justamente lo que hacen es iluminarlas para que puedas ver esa textura. Y después tienen unos dispositivos que se llaman magnetoestrictivos, que lo que hacen es convertir señales de audio en vibraciones mecánicas. O sea, convierte una señal de audio en una vibración. Y eso es lo que hace resonar la superficie de la placa, digamos. O sea, a la placa le llega una señal de audio y esos dispositivos lo que hacen es convertir las señales de audio en vibraciones mecánicas que hacen vibrar la placa. Entonces, cuanto más cerca estás de la placa, más vibra. Para eso están los sensores, ¿sí? O sea, digamos, la intensidad del sonido cambia según la proximidad del público. Y así, digamos, de esa manera puedes controlar el volumen y además puedes modificar el equilibrio espacial de la composición dentro de la instalación, sería, ¿no? Porque hay 6 placas, te puedes transitar la obra, etc. Esto creo que... esto no sé si teníamos alguna grabación. Esta otra obra también es interesante, que en este caso trabaja con vidrios, ¿sí? Es una obra de Jorge Macchi y Edgardo Rudinsky, que son dos artistas argentinos. Se llama The Singer's Room y es una instalación audiovisual en realidad, que son 4 paneles de vidrio que están suspendidos y utilizan simultáneamente, que son utilizadas simultáneamente como superficies de proyección. Fíjense que proyectan como un poema, ¿no? Que es un poema de Idea Vilariño, que es una poeta uruguaya. Y a su vez esos vidrios son usados como parlantes mediante un sistema que se llama Whispering Windows, que lo que hace es transformar las láminas de vidrio en superficies resonantes. ¿Sí? Es algo parecido a lo que vimos en la hora anterior. Nada, es eso, es un sistema que transforma el vidrio en superficie resonante, que es básicamente el principio de magnetoestricción, es igual que la obra que vimos antes. Entonces, ¿cuál es la idea? Sobre esos paneles, sobre esos vidrios, se proyectan las letras y letras sueltas y palabras de este poema, mientras voces femeninas cantan fonéticamente cada letra a medida que aparece en cada plano de vidrio, digamos. Y como están ubicados en diferentes posiciones o niveles, digamos, de profundidad, eso, digamos, te genera como una especie de experiencia inmersiva, ¿no? Entonces vos escuchás la vibración de cada vez que se proyecta una palabra o una letra sobre el vidrio resuena con esa letra o esa palabra, ¿no? Es un poco la idea. Acá no vamos a poder escuchar, pero sí ver un poco cómo es la idea de la obra.
Bueno, ahí se ven los vidrios con las proyecciones, ¿no? No se escucha bien, pero acá, bueno, hay como un planito de cómo es la obra. Acá están los 4 vidrios y acá hay como una especie de proyector que es el que proyecta las letras y las palabras. Acá está la entrada, ¿no? Esto es como un planito de la instalación. Fíjense que los vidrios están ubicados en profundidad, ¿no? O sea, uno atrás de otro. Esto es como una especie de diagrama donde está el proyector, los 4 vidrios. Bueno, fíjense que los vidrios más o menos están ubicados a 90 centímetros uno con respecto al otro. Bueno, esto te da una idea de las medidas de la sala, etcétera. Y acá hay una foto. Bueno, para nada, seguir con artistas argentinos, esta otra obra también es interesante de Pablo Chimenti, se llama Desplazamientos, es una obra de 2021. Es básicamente una instalación que también usa vidrios, que está compuesta por 10 placas de vidrio suspendidas y un sistema de 10 canales discretos, ¿sí? Entonces cada placa funciona como una superficie resonante. Fíjense que ahí se ve, en la foto esa se ve el transductor acoplado al vidrio, ¿sí? Y a través del transductor se reproducen voces de personas de distintas nacionalidades pronunciando alfabetos de diferentes idiomas, ¿sí? Y lo que serían sus imitaciones fonéticas. Entonces, de alguna manera el artista lo que quiere explorar es la materialidad de la voz y los desplazamientos físicos del aparato fonador que son necesarios para producir sonidos ajenos a lo que sería la lengua materna, digamos, ¿no? Y por la disposición de las placas, que es la foto que se ve a la izquierda, eso genera como una especie de laberinto acústico, ¿no? Que a su vez juega un poco con la idea de reflejo y transparencia. Y digamos, las voces se mezclan y transforman según el recorrido del público en el espacio, es un poco la idea. Ahí se ve en detalle, a la derecha se ven los vidrios y a la izquierda se ve un detalle del transductor acoplado al vidrio. Esta instalación estuvo montada, después en base a esto Pablo hizo un disco con grabaciones de la vibración de los vidrios, digamos, en el marco de la obra, ¿no? Bueno, ese es un videíto porque primero se hizo como una especie de prueba de cada vidrio, grabando lo que se llama la respuesta impulso de cada vidrio. O sea, se agarró cada vidrio y a través del transductor se mandó como un impulso y se hizo como una grabación del vidrio para estudiar un poco las propiedades acústicas del vidrio, nada más. Y la última obra que quería comentarles es esta de Nicolás Barchowski, que también es un artista argentino, que estudió en Quilmes conmigo, que se llama La migración de The Migration of Data and Other Life Forms. Es una obra de 2016, que básicamente esta es una obra que estuvo en Darmstadt, en Alemania. Es una instalación sonora que está construida alrededor de una cerca metálica, ¿sí? de un alambrado, de una alambrada de 15 por 4 metros tiene, que funciona, o sea, simultáneamente como barrera física y además como superficie resonante. Ese es un poco el concepto de la obra, digamos. ¿Y cuál es la idea?
mediante una red de transductores electrodinámicos, lo que él, digamos, hace, pasa a través de esa alambrada, o sea, usa transductores para hacer vibrar esa alambrada con dos fuentes, básicamente. Por un lado, las voces históricas del archivo de Darmstadt, de clases de composición, y por otro lado, eso lo mezcló con lo que él llama archivo país, que es un archivo que generó él, que son voces anónimas de acá, de vendedores, de predicadores, de la calle, ¿sí? Entonces lo que hizo fue, mediante una serie de transductores, hizo resonar esa alambrada con, por un lado, las clases de composición de Darmstadt, que son famosas de qué sé yo, desde Schoenberg hasta un montón de compositores que dieron clases en Darmstadt. Las empalmó, las cruzó con voces anónimas de vendedores ambulantes de acá de Argentina, de Buenos Aires, de predicadores, de locutores, que es lo que llama el archivo país. Y a través de un software de análisis prosódico, lo que hizo fue comparar patrones de entonación entre las dos colecciones, entre las clases de composición y los vendedores ambulantes, ¿no? Eso lo que hizo fue, ese software lo que hacía era generar como emparejamientos automáticos, y vos ibas con unos estetoscopios, como está la gente ahí, y escuchabas las vibraciones, digamos, de la cerca, apoyando obviamente el estetoscopio sobre la estructura metálica, ¿no? Y un poco la idea era, bueno, esto de generar como un emparejamiento entre las voces de los predicadores o los vendedores ambulantes y las clases de composición de Darmstadt, ¿no? Es un poco la idea. Acá en este sitio web hay más data. Y acá hay un video. No se va a poder escuchar mucho, pero... Bueno, es un video que cuenta un poco, habla de otras obras, ¿no? Pero después, más o menos por acá, en el minuto 6:34, bueno, Nicolás cuenta un poco cómo hizo la obra, cómo pensó la obra, etc. Bueno, nada, es una lástima no haber podido escuchar mucho, pero no sé qué problema de audio tengo. Después lo voy a revisar porque me parece que es algo del streaming o no sé qué puede ser. Leonel, probaste, viste, a veces me pasa a mí que en compartir, viste, que tenés que compartir sonido también. A veces me pasa que no lo pongo y no se escucha nada. Sí, no, lo tengo compartido el audio. De hecho está en buena calidad, está en estéreo, alta calidad, pero no, pero se sigue escuchando mal. No sé qué problema tiene. Nada, después lo voy a revisar. Bueno, ya, nada, pensando un poco en, porque bueno, nos queda la clase que viene, y después nos queda la última clase que yo pensaba ya dedicarle, no sé, por lo menos a charlar sobre el trabajo final, que van a tener bastante tiempo en realidad. Pero bueno, sí, estaría bueno como dedicar una clase a charlar un poco sobre ideas que puedan tener, que ya puedan ir surgiendo. Acá les comparto. Yo subí este documento al campus para hacer como una primera propuesta de proyecto final. No quiere decir que sea el proyecto final, pero sí como una breve memoria, si quieren. O como una primera hoja de ruta sobre el proyecto final del curso sería. O sea, la idea es
eso, desarrollar una primera idea para el proyecto final que puede estar basada o retomar ideas de los trabajos que hicieron antes, de los prácticos anteriores, los de escucha situada, ¿sí? Y la idea es que, bueno, la obra pueda tomar la forma de una instalación, una performance, un objeto o dispositivo sonoro, una intervención espacial, alguna experiencia de escucha o una obra interactiva. Y la idea es que el proyecto vincule, bueno, al menos dos de los ejes trabajados en clase. En realidad todavía nos queda una clase más que vamos a trabajar con esta idea de sonido esculpido en el espacio a través de materiales. Pero bueno, la idea es que el proyecto vincule por lo menos eso, dos de los ejes trabajados en clase, o sea, sonido y espacio, escucha, trabajamos con cuerpo y gesto la clase pasada, materialidad hoy, y cuando vimos escultura sonora, la mediación con la tecnología, la cuestión perceptiva, bueno, que por lo menos vincule al menos dos de esos ejes, ¿no? En una propuesta que puede tomar alguna, la forma de una instalación, una performance, etcétera. Lo que estaría bueno hacer ahora, en realidad es una cosa de un texto breve de 500 palabras más o menos, máximo 800 palabras, que describa eso, digamos, ¿no? O sea, no es el proyecto final, pero sí es decir, bueno, describir brevemente qué pasa en la obra, qué propone y cuál es el rol que tiene el sonido, eh, cómo participa el espacio, o sea, cómo interactúa con el espacio y cómo interviene el cuerpo. Y qué materiales usaría, digamos. O sea, no sé, usaría algún objeto, algún parlante o micrófono, que puede ser también un transductor o un micrófono de contacto, un piezoeléctrico, como estas obras. Algún sensor, o alguna interfaz, que podría ser algún sensor de proximidad o de presión este, o alguna interfaz, que no sé, podría ser un tecladito, podría ser un pad, no sé. Eh, o no, ¿no? También podría ser un software o algún mecanismo acústico o electrónico, digamos, como las horas que vimos hoy de robótica musical. Sin, digamos, sin entrar muy en detalle, digamos, ¿no? O sea, tener como una idea de, bueno, más o menos, no, digamos, de vuelta, no es el proyecto final. Y obviamente con las cosas que vimos acá y digamos, no, por supuesto que puedo investigar más, ¿no? Pero la idea no es algo demasiado eso, exhaustivo. Y sí estaría bueno si pueden hacer como alguna referencia de alguna obra o algún texto que hayamos trabajado en clase. Y bueno, explicar brevemente por qué se da, por qué me pongo esa referencia, digamos. Y la entrega sería un texto breve, eso, 500, 800 palabras, y si quieren pueden incluir algún esquema, o alguna imagen, o algún sonido, eso es opcional, digamos. Pero sería eso, como una primera hoja de ruta para ya pensando en el trabajo final que van a tener algunos meses para hacerlo, así que... bueno, eso sería. ¿Les parece bien? Sí, ¿te puedo preguntar algo? ¿Se Por supuesto. escucha? Sí, sí, lo que quieras. Ah, mira, estaba, digamos, buscando algo de información o que vos me des sobre este tema de transducción, porque es un término que, digamos, que lo adopté legalmente de María Bóves Naves para la escenografía, o sea, para el trabajo escenográfico, porque me parece. Ahora me interesa saber cómo funcionaría esto
Y si Sí, tenés bibliografía o material como para informarme un poco más de qué sería la transducción en el tema del sonido. sí. Transducción electromagnética. Sí, hay un montón de bibliografía. No, no, o sea, se llama transducción electromagnética. Está bien. Sí, básicamente un transductor es un parlante. Es un Ujú. parlante que lo acoplas directamente a la superficie. Sí, Y usás el objeto como difusor, como parlante, digamos, ¿no? Eh, o sea, no es un parlante en el sentido que te lo pones no es como un parlante que vos usás para escuchar música, digamos, ¿no? Es un parlantito que funciona como un parlante, pero lo acoplas a una superficie para hacerla vibrar, digamos. Lo que vos escuchás es el objeto que vibra por la vibración inducida a través del transductor, sería, ¿no? o sea, Eh, modifica el resultado final del sonido. sí, hace vibrar, o sea, es un parlantito que vos lo apoyás en una superficie y hace vibrar la superficie. y, Pero y- y hace que se escuche el sonido de esa vibración. claro, es como si fuera un parlante convencional sin el cono. Sería como la parte de la bobina, ¿entendés? Es como eso. Por eso no funciona como un parlante que a vos te sirve para escuchar música. Sí o sí lo tenés que acoplar a una superficie para hacerla vibrar. Lo que vos escuchás en realidad es la superficie que está vibrando por el transductor. Eh, Bueno, ¿hay pero alguien que haya hecho algún trabajo teórico sobre eso? sí, hay. No, de hecho, bueno, inclusive yo quería lo que pasa es que Ujú. tenía intenciones de hacer una clase Sí, para hacer una grabación de usar un transductor, pero bueno, como pasó esto de que justo se estaba mudando y qué sé yo, y no, bueno, como que pero claro. tenía un poco esa idea. De hecho, yo o sea, tengo Ujú. traductor, puedo, Ah, lo este, podemos. pero sí, no, bibliografía, material técnico hay un montón. Así que, pero sí, vos porque Bueno, ¿tenés algún? estabas pensando en usar un traductor, ya lo tenías en mente. No, no, o sea, no, tenía pensado cómo modificar algo y entonces hablaste de esto, pero ya que vamos a presentar el trabajo, digamos, lo presento ahí, para no, pero lo que quiero saber es tener más información si eso puede llegar a servir para esto que estaba pensando. Ah, bueno, Ujú. dale. Porque por ahí nada que ver, por ahí no, es otra cosa y me imaginé algo que nada Sí, que pero ver. ¿entendiste cómo funciona el dispositivo? Creo que sí, pero lo que vos decís que eso se aplica en algo que no tiene de por sí sonido propio, No, claro, o justamente tiene un sonido, no, claro, la idea es que se usa para hacer resonar un objeto. que no tiene sonido, Claro. claro, que un sonido mudo, así, sí. Sí, o sea, a ver, vos podés hacer resonar cualquier objeto que tiene un sonido, si Claro, querés, claro, pero necesitas una fuente, algo que lo haga vibrar, porque si no, que en realidad es el principio mecánico del sonido. El sonido es así, es un objeto que vibra. Si no hay vibración, no hay sonido, digamos, ¿no? ujú, Pero si vos tenés un objeto estático, claro, eh, necesitas algo que lo haga vibrar. Y eso es lo que hace el transductor en realidad. claro, Pero, no, no sé si me va a servir entonces, ok. pero ujú. Leonardo, yo tengo una consulta. Em, bueno, yo te había mandado ese video porque un poco, viste, es también visual lo que quiero hacer y mi intención es esa bolsa gigante de alguna manera espacializar el sonido ahí. Me di cuenta que el sonido para activarlo lo hice corporalmente, digamos, para activar el sonido de ese material, que son bolsas de plástico.
pero se me ocurrió que puedo usar transductores. No sé cómo se ponen en práctica. Eso, Ujú, no sabría cómo. Ahí averigüé medio en internet para comprarlos, no son caros, pero no sé cómo activarlos, digamos. No sé ujú. cómo, bueno, los pego a la bolsa, pero cómo no sé a dónde conectarlos, digamos. Eso me gustaría Claro, probarlo, pero no sé cómo sí, hacerlo. claro. Necesitas una fuente de alimentación, porque no tiene eso, necesita una fuente de alimentación. Y una ¿Qué placa de sería una sonido. fuente? Una fuente tipo fuente de 12 volt, ¿viste? Una fuente, compras una fuente Ajá, de alimentación, creo que es de 12 volt, y enchufás el transductor ahí y después necesitas una placa de sonido. O sea, necesitas una placa de sonido y una fuente. Digamos. ¿es algo que yo puedo armar? ¿Es posible que yo lo pueda armar o ya necesito como, eh, No, no no te sé, algo que conviene. yo no puedo? Ah, No, listo, no, listo. no, es un lío, no, te conviene comprarlo Entendí. porque no es tan caro, ¿viste? No son tan caros. Ah, pero te Em, decía el sistema. Digamos, yo, los transductores más la fuente más la placa, eso lo puedo conectar yo, todo eso. sí, no es una cosa complicada, ¿eh? No. Ah, listo, perfecto, Este, perfecto. Me o puedo sea, aventurar ahí entonces. la placa de sonido la necesitas para darle la señal y la fuente para alimentarlo, porque Claro, por sí solo no es que se enchufa, claro. ¿entendés? Ah, sí, sí, entiendo. Este, Claro, listo, entiendo, perfecto. este, mm, por supuesto, bueno, igual tengan en cuenta que el proyecto de mate final puede ser proyecto, ¿no? No tienen por qué realizarlo. Si lo hacen, muchísimo mejor, pero también pueden pensar en un proyecto de obra, digo, quiero decir. Pero sí, estaría ¿A esto bueno te si. referís? ¿Al trabajo final puede Claro, ser el un trabajo final. proyecto? El trabajo final puede ser un proyecto, porque yo de las cuestiones técnicas ni ahí. Por eso pregunto. No, puede ser un proyecto. Puede ser un proyecto detallado, pero puede ser un proyecto. Este, tengo tal idea y la pienso, me gustaría llevarla a cabo, desarrollarla de esta forma, en tal lugar. O sea, tranquilamente puede ser un proyecto. No les voy a pedir que, o sea, ahora si lo realizan, está buenísimo, qué sé yo. Este, Gracias. Así que, de todas formas, después yo les voy a compartir la consigna del trabajo final, porque esto no es la consigna del trabajo final, esto es como una hoja de ruta o una previa a eh, algo que sirve de inspiración para el trabajo final. Después les voy a compartir la consigna del trabajo final. Te hago una pregunta. Yo estaba pensando en por ahí no generar sonido, sino por ahí basado en un trabajo anterior que hice en el balcón, con las vibraciones de todo lo que pasa en el afuera de mi casa, por ahí con una partitura para el receptor, para que vaya por distintos lugares del balcón, vaya escuchando distintas cosas, ¿no? Mm. Con un estetoscopio, así algo médico, ¿se pueden captar las vibraciones de los objetos como sonido? Sí, lo que pasa es que podés, pero necesitas, ¿cómo se dice? Como en el caso de la alambrada, de la obra de Nicolás Warchowski, él usa transductores para hacer vibrar la alambrada. O sea, necesitas una, Claro, una. pero por ejemplo, cuando pasan, yo vivo muy cerca de Aeroparque, y pasan los Sí. aviones y hay como mucho, yo no sé si no vibran el balcón, por ejemplo, la baranda. Yo digo, por ahí cosas naturales que provoquen eso y no sé con qué se puede escuchar eso. Ah, eso es otra No, cosa. ¿Vivís muy cerca de Aeroparque? sí. Podés probar. ¿Tenés eh, estetoscopio?
No, pero puedo conseguir, comprarlo por Mercado Libre. Por Sí, ahí hacer un recorrido por el balcón natural. Lo que pasa es que, bueno, para hacer la experiencia tengo que esperar que pase un avión, digamos. El claro, receptor va a tener que esperar eso. claro. Em, Pero sí, pero si bueno, no, podría hacer algo así, digamos, algo natural y por ahí no generar yo sonidos con tecnología, sino por ahí captando lo que se genera en el paisaje, digamos, con algún recorrido. Podría ser algo por el estilo del proyecto. sí, claro. Ok, ok. Sí, por ejemplo, en otra materia, eh, un estudiante tuvo una idea de hacer como una idea parecida a la de Nicolás Barchowski, pero con las vallas del Congreso. Mm. Este, digamos, con la idea de grabar lo que pasa dentro del Congreso y eso después, eh, como hacer resonar las vallas del Congreso con lo que pasa dentro del Congreso. Bueno, Ah, hay como una idea ahí más poética, pero claro. no usaba estetoscopios, pero sí, sí, no, está bueno. Eh, Bueno, voy a intentar, voy a conseguir uno y voy a ver qué se escucha. O si no, también lo puedo plantear como un proyecto, no sé, que por ahí no lo voy a poder hacer yo, pero por ahí con aumentando la fidelidad del estetoscopio, alguien que sepa de hacer esas cosas, que por ahí lo haga más sofisticado, como un proyecto lo puedo presentar también. sí, pero bueno, por ahí está bueno, como ya no estamos pensando en un transductor, que ya es una cosa un poco más cara, sino por ahí es, Claro. yo qué sé, yo tengo, yo acá tengo un, ¿cómo se llama? Un tensiómetro y tengo un estetoscopio. Digo, no es una cosa cara. Puedes No, inclusive por eso lo voy a probar. conseguir y voy a probar a ver qué se escucha. Eso. Bueno, buenísimo. Dale, investigo un poco. Dale. Dale. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Eh, Perdón, yo encontré el video que les contaba de la Marvel Machine. Si les interesa, lo paso. ah, Sí, dale. ponerlo en el chat, ¿no? Como quieran, si no, puedo compartir pantalla, como ustedes prefieren. Bueno, como vos quieras. Dale, dale. Compartí nomás. ¿Podés? A ver. ¿Sucedió, no? ¿Me están viendo? Sí. Sí. Dígame si se escucha el audio. Yo no escucho. No, yo tampoco. No, sí, no se escucha. Ok, a ver. Deme un segundo que chequeo a ver la configuración. Debe ser así y share sound. Ahí está. Ahora deberían. ¿Sí? ¿Escuchan los clics? Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Lo que tiene de lindo es que el video está muy bien hecho. Se ven muy bien los dispositivos. Ujú. Eso es un dispositivo MIDI. Está disparando un instrumento virtual. Ujú. El tambor que suena. El bajo no. El bajo tiene. Hay un bajo ahí pegado que le están pegando. Ahí está.
Él está tocando, es de este formato que decías, Leonardo, de la máquina con el humano también tocando, ¿no? Ujú. Tiene freno. Bueno, eh, es muy Muy loco bueno. porque realmente el tipo este ha diseñado la maquinita con todo el circuito de bolitas, ¿no? Para que se Sí. recicle y que las bolitas ya usadas estén disponibles para seguir la ejecución. La verdad, muy, muy loco. Qué ¿Cómo, laburo, ¿eh? cómo se llama? Ahí está abajo, el tipo se llama Wintergatan y el instrumento se llama Marble Machine. Ahí se está viendo, creo. Usa 2000 Sí, bolitas. muy bueno. Muy bueno. ¿Mandás el link al chat? Ah, dale, dale. Ahí ya tengo este. Enviado. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno, entonces, eh, ¿estamos bien? Perfecto. Sí, lo que te consulto ahora, como para ver si tengo que desviar, em, porque había pensado en las máquinas demoledoras, pero viste que generan ruido propio. Entonces, ¿cómo transformar ese sonido? Era, digamos, pero creo que un transductor no sería el elemento ideal. O sea, que mientras esa máquina hace ese ruido, que ese ruido se pueda convertir en una composición sonora que termine escuchándose otra cosa. No. Una máquina demoledora. No, no, no te va a servir un transductor ahí. Sí, las ¿Por que... qué? No, 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 ahí no te vas. funcionaría, no, no. No, porque un transductor es para usar en un objeto, eh, para inducir vibración en un objeto, en una máquina ahí directamente yo grabaría. Claro, claro, sí. Este, Sí, pero la idea es modificar eso, por eso no quedarme con ese sonido, sino claro, a ese sonido transformarlo en otro, digamos, o claro, que cuando estén en actividad se pueda escuchar otra cosa y no ese sonido. claro. Eh, Pero no algo para hacer en tiempo real, lo estás pensando. sí, ¿en qué sentido? O sea, No, quiero decir, o sea, yo lo que haría es grabar el sonido de la máquina y después procesarlo con un programa, con un software en la computadora. En tiempo claro, pero real me sí, refiero a bueno, que no estaría la claro. máquina ahí. Porque otra cosa es que esté la máquina ahí, que vos la estés captando, vos estés grabando en tiempo real y procesando, pero bueno, ya tenés que, digamos, Claro, no, la idea sería que empezar a, digamos, a que cuando está en actividad haga otro sonido. O sea, que modificarle el sonido a la máquina. claro. Por eso yo lo que haría es Pero ese grabar, sería el proyecto. sí, Ahora, lo que vos me estás planteando está bien, porque sería como empezar a ver cómo podría sonar para que no tenga ese sonido que tiene. claro, sí, yo lo que haría es grabar y modificar o procesar el sonido en un software, en un software informático. No sé si vos manejás algún editor de audio, por ejemplo. No, no, pero podría empezar. O sea, sí manejo editores de imagen y esas cosas, Claro, pero no de audio. no de audio, claro. Porque lo ideal sería poder hacer eso, que vos puedas grabar
y después cargar el archivo o los archivos en un editor de audio y después modificar el audio en el editor. Está Este, bien. Sí, sí, tengo grabados ya porque tuve la oportunidad y bueno, grabé bastante. Entonces, lo que pasa es que lo tengo en filmación. ujú. Habría que, digamos, usar nada más que el tema del sonido. Después habría que ver si vos usas ese material para hacer una composición sonora o una instalación, también podría ser. Lo podés pensar como una instalación. Sí, también te digo, desde mi lugar, digamos, como yo vengo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, digamos, como que siento un compromiso social con el hecho de estar de haber participado en una escuela que me dio la posibilidad, ¿no? De trabajar como artista. Entonces, de vez en cuando me dan ganas de hacer proyectos que se involucren socialmente, o sea, no que Claro. este, más Ujú. allá que el trabajo que hacemos digamos, es un poco elitista porque pero todo es elitista en la vida, porque a mí me pueden invitar a millones de partidos de fútbol y no es que no, pero y tengo Pero ¿por qué que pensaste en una ir. ¿por qué pensaste en Sí. una máquina demoledora? No, porque, digamos, mi interés por el sonido, al ser, digamos, vengo de lo visual, o sea, a mí me interesa el arte visual, las artes visuales principalmente, entonces el sonido para mí no era algo significativo, la música por ahí, puedo escuchar música mientras trabajo, pero no, o sea, eh, pero bueno, se convirtió en algo permanente, ¿no? De mientras estoy en mi actividad, escuchar sonidos que afectan y que también pueden afectar en la obra, digamos, Claro. en lo que hago. Ujú. Eh, entonces, por eso veo, bueno, ¿y de dónde viene este ruido? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y de dónde viene esto? Entonces cuando escucho, digo, mira, están acá rompiendo todo y están haciendo esto y, y bueno, y escuchar, digamos, si tiene ritmo, si no tiene ritmo, porque a mí personalmente me resulta que no es un sonido bien estructurado, como que Ujú. cuando no, podrían componer un poco mejor. Entonces, a partir de ahí pensar en algo así. Está Pero bien. no quiero complicar ni salirme de contexto. O sea, quiero tratar de ver si, si busco también la forma de hacerlo en un espacio, digamos, ficticio y para ese fin. O sea, ver cómo metaforizar ese hecho en una Está obra, bien. ¿no? Ok. Está No, bien. bueno, pero ahí, digo, Bueno, ahí tenés un material interesante para trabajar. Pero yo bueno, pensaría, ojalá. sí, traductor no te va a servir, pero sí No. lo que haría es grabar. En principio grabar. eh, Ujú. y, y bueno, o sea, si querés Está modificar bien. ese sonido, tendrías que usar un editor de Ujú. audio. Eh, Ujú. Bueno, voy a ver cómo por ahí se pero, puede ir, ¿no? Transformando en otro sonido. Empezar con algo y después está bien. pero después No ahí sé, podrías pensar, después después ahí podrías pensar, bueno, puedo pensar esto como una composición o como una instalación. Bueno, cómo entraría el espacio, etcétera. Eh, no, pero digo, las ideas siempre parten de eso, las obras siempre parten de ideas sencillas y después uno puede elaborar y reelaborar, está pero bueno, bien. nada, un poco la idea de de este pequeño trabajito es eso, digamos, Ujú. que este, digamos, como
un primer paso para eso, para encarar el trabajo final. Por eso estaría bueno que se tomen por ahí 2 semanas para hacerlo, Está bien. porque ya de acá a 2 semanas tenemos la clase final, digamos. Está bien. Igual Sí. la entrega va a ser más posterior, ¿no? La entrega es posterior, sí. Está bien, sí. Perdón, Eh, Leonardo, entonces estás diciendo que este texto no lo preparamos para la semana que viene, sino para la otra, ¿eso dijiste? ¿O entendí mal? sí, no, lo ideal para mí sería que si pueden, por supuesto que si lo terminan para la semana que viene, buenísimo, pero si no, por ahí se pueden tomar 2 semanas, porque como en 2 semanas tenemos la clase de la presentación, la ronda de trabajos, de proyectos y eso, como así, bueno, por ahí estaría piola, sobre todo si necesitan más tiempo, digo. Pero Perfecto, perfecto. lo quieren, si lo terminan para la semana que viene, buenísimo, igual. O sea, la semana que viene lo charlamos. Súper, Sí, súper, podríamos gracias. hacer un poquito de clínica por ahí si hay alguna duda o algo, ¿no? Del trabajo. Sí, la semana que viene. Sí, Está sí, bueno. sí, re. Bueno, tengo que bajar, así que me voy Bueno, ahora. Eh, Hasta luego, gracias. Nos bueno, vemos. chicos, nos vemos la semana que viene. Entonces, Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Perfecto. Hasta luego, gente. Buen descanso. chao, Gracias. gente. Chao, Gracias. buena semana a todos, gracias. Buena semana.